Millonario paga a una empleada en efectivo para que lo llame hijo, y todo se convierte en un caos cuando su familia lo descubre. Rodrigo Salcedo tenía 42 años, 3 empresas y una cuenta bancaria que la mayoría de las personas no podría gastar en toda su vida. Vivía en un apartamento en el piso 14 con ventanas que daban a toda la ciudad, y aún así vivía como si el mundo estuviera muy lejos. Esa noche estaba sentado en el borde de la cama con la corbata aflojada y los ojos fijos en el suelo. No era cansancio del trabajo, era otra cosa, algo que no sabía nombrar, pero que llevaba semanas ahí, pesando sin hacer ruido. Se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia abajo. Autos, letreros encendidos, gente moviéndose por las aceras. Todo brillaba, todo se movía. Y él estaba ahí arriba, viendo todo desde lejos, como siempre lo había hecho. Sonó el teléfono. Era su asistente. Señor Salcedo, la nueva empleada llega mañana a las 8. ¿Alguna instrucción especial? Rodrigo tardó un momento antes de responder. Ninguna. Que sea puntual. Colgó. Se quedó parado frente a la ventana un rato más. Luego apagó la luz y se acostó sin cenar, como casi todas las noches. Lo que nadie sabía era que Rodrigo llevaba meses buscando algo. No exactamente una empleada. Buscaba algo que no había tenido desde niño, algo que no había podido comprar con nada de lo que tenía, y que seguía faltando en cada cuarto de esa casa enorme. Al día siguiente, esa persona tocaría su puerta. Elena Vargas llegó a las 7:52 de la mañana. Tenía 58 años, el cabello recogido con un broche de madera y una bolsa de tela colgada en el hombro con una flor bordada que el tiempo había desteñido. Había trabajado en casas de familias adineradas durante más de 30 años. Sabía limpiar, cocinar, organizar, callar cuando era necesario y hablar cuando alguien lo necesitaba aunque no lo pidiera. No tenía hijos. Eso era lo que más le dolía, aunque rara vez lo decía en voz alta. El portero la hizo esperar en la entrada mientras avisaba arriba. Elena miró a su alrededor sin hacer comentarios. El vestíbulo solo ya era más grande que el apartamento donde vivía. Mármol en el suelo, plantas altas en las esquinas, un espejo que ocupaba toda una pared. Cuando el ascensor se abrió en el piso 14, Rodrigo ya estaba de pie cerca de la ventana del salón con una taza de café en la mano. La miró una vez, de arriba a abajo, sin ninguna expresión. «Elena Vargas», dijo él, más como confirmación que como saludo. «Sí, señor. Empezamos hoy. Eso fue todo. No hubo bienvenida. No hubo presentación de la casa». La asistente de Rodrigo, una mujer joven llamada Camila, fue quien le mostró cada cuarto. Le explicó los horarios y le entregó una lista de instrucciones impresas en papel membretado. Elena leyó la lista sin decir nada. Horarios de limpieza, comidas, productos permitidos, zonas restringidas, todo muy claro, muy ordenado. Al final de la página había una línea que no encajaba con el resto. No entre a la habitación del fondo sin autorización previa. Elena levantó la vista hacia Camila. «¿Cuál habitación es esa?» Camila dudó un segundo antes de responder. «La del final del pasillo. Lleva meses cerrada. El señor Salcedo pidió que nadie entre ahí». Elena asintió y no preguntó más, pero lo recordó. Durante las primeras semanas, Rodrigo y Elena apenas se cruzaban. Él salía temprano y llegaba tarde. A veces no llegaba. A veces aparecía a medianoche, soltaba el maletín en la entrada y se encerraba en su cuarto sin comer nada. Elena dejaba su cena tapada en la cocina de todas formas. Al principio Rodrigo no la tocaba. Pero un día, sin decir nada, el plato apareció vacío en el fregadero. Elena lo lavó y no hizo ningún comentario. Siguió dejando la cena cada noche y siguió apareciendo vacía cada mañana. Era la única conversación que tenían. Un martes por la tarde, Elena estaba limpiando el pasillo cuando escuchó pasos detrás de ella. Se dio vuelta. Era Rodrigo, en traje, con cara de no haber dormido bien en varios días. «¿Ya comiste algo hoy?», le preguntó Elena sin pensarlo. Rodrigo se detuvo y la miró como si la pregunta le hubiera sonado en un idioma extraño. «Perdón, es que son las 3 de la tarde y no vi que tocara nada del desayuno que dejé esta mañana».
Rodrigo tardó un momento. No tengo hambre. Eso no es una respuesta, dijo Elena, y se dio vuelta para seguir limpiando. Rodrigo se quedó parado ahí unos segundos. Luego se fue sin decir nada más. Pero esa noche, por primera vez, comió antes de medianoche. Mi compañero de historia, prepárate para emocionarte, porque esta historia va a tocar tu alma. No olvides dejar tu like para que yo sepa que te gustó. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, porque esto es solo el comienzo. Pasó un mes antes de que algo cambiara de verdad. Era un jueves por la noche. Rodrigo había llegado más tarde de lo habitual. Elena estaba a punto de irse cuando lo escuchó entrar. Algo en sus pasos era distinto esa noche, más pesados, más lentos, como si cargara algo que no se veía. Asomó la cabeza desde la cocina y lo vio dejar el maletín en el suelo, cosa que nunca hacía, y quedarse parado en medio del salón sin moverse. Elena salió de la cocina despacio. «Deberías descansar un poco», dijo. Rodrigo no respondió de inmediato. Siguió mirando al frente, como si hubiera algo en la pared que solo él podía ver. «Elena», dijo él finalmente. «¿Sí?» Hubo una pausa larga, el tipo de pausa que ocurre cuando alguien está a punto de decir algo que lleva mucho tiempo guardado y no sabe si es buena idea soltarlo. «Necesito pedirle algo». Elena esperó. Rodrigo se dio vuelta y la miró. Era la primera vez en un mes que la miraba de verdad, no como a una empleada, sino como a una persona. «Es un pedido raro», dijo él. «Adelante. Quiero que me llame hijo». El cuarto quedó en un estado que ninguno de los dos sabía cómo describir. Elena no reaccionó de manera exagerada. No frunció el ceño. No retrocedió. Solo lo miró despacio como si estuviera leyendo algo que estaba escrito detrás de sus ojos. «¿Hijo?», repitió ella. «Sí». «¿Por qué?». Rodrigo apretó los labios. «Le pagaré el doble de su salario. No necesita entender el motivo. Solo necesito que lo haga». Elena no respondió enseguida. Lo miró durante varios segundos. Miró sus manos. Miró su postura. La forma en que tenía la mandíbula apretada, como si contener esa petición le hubiera costado más de lo que quería admitir. «Es que no entiendo por qué me pidió eso», dijo ella en voz baja, casi para sí misma. «No importa el por qué», respondió Rodrigo. «Solo dígame si acepta o no». Elena respiró despacio. «¿Y si no lo hago bien? Le enseñaré lo que necesite». Esa respuesta era la más triste que Elena había escuchado en años. Un hombre que necesitaba enseñarle a alguien cómo tratarlo como hijo, como si eso fuera algo que viniera con un manual, como si el amor de una madre fuera una habilidad que se pudiera transferir con instrucciones. «Está bien», dijo ella. «Lo haré». Rodrigo asintió una vez. «Gracias. Mañana Camila le transfiere el ajuste del salario». Y se fue a su cuarto. Elena se quedó parada en el salón un momento más. Recogió sus cosas, apagó la luz de la cocina y salió del apartamento. En el ascensor, mientras bajaba, pensó en lo que acababa de aceptar. No era normal. No era lo que había esperado cuando tomó ese trabajo. No es tan fácil como parece, pensó. Pero algo en los ojos de ese hombre cuando hizo el pedido, algo en la forma en que lo dijo, sin poder sostenerse del todo, le impedía simplemente descartarlo. Era dolor, un dolor viejo, uno que se instala en la infancia y no se va, aunque los años pasen y el dinero llegue y todo desde afuera parezca estar bien. Elena lo reconoció porque ella también lo conocía. Al día siguiente, Elena llegó a las 8 en punto, como siempre. Rodrigo estaba desayunando en la cocina, cosa poco habitual. Cuando Elena entró, él levantó la vista del teléfono. Los dos sabían lo que se había dicho la noche anterior, y los dos sabían que ahora tocaba cumplirlo, pero ninguno sabía exactamente cómo empezar. Elena dejó su bolsa en el cuarto pequeño y volvió a la cocina. Empezó a preparar café sin decir nada. Rodrigo seguía con el teléfono en la mano, pero ya no lo miraba. «Buenos días», dijo Elena de espaldas. «Buenos días». Elena sirvió el café, puso la taza frente a él y se quedó de pie al otro lado de la isla de la cocina. «¿Cómo dormiste?», preguntó. «Bien». «¿Tienes mucho trabajo hoy?». «Como siempre». Elena asintió. Luego, despacio,
Como probando el terreno con cuidado, dijo: «Hace frío esta mañana. Ponte algo antes de salir». Rodrigo levantó la vista. Era la primera vez que ella lo decía así, no como empleada dando un aviso, como algo distinto, algo que él no supo nombrar en ese momento, pero que sintió en algún lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. No respondió. Tomó su café, recogió el teléfono y se fue a prepararse para salir. Pero cuando Elena lo vio pasar por el pasillo unos minutos después, llevaba el abrigo puesto. Ella no dijo nada. Siguió con lo suyo. Eso fue suficiente por ese día. Durante las semanas siguientes, la dinámica fue cambiando muy despacio, como cambian las cosas que importan de verdad. Sin anuncios, sin momentos grandes, solo pequeños gestos que se iban acumulando sin que ninguno de los dos los nombrara. Elena empezó a dejar aspirinas en la mesita de noche cuando Rodrigo llegaba con cara de dolor de cabeza. Preguntaba si había almorzado. A veces, cuando él llegaba muy tarde y la casa estaba apagada, dejaba una luz encendida en el pasillo para que no entrara a oscuras. Rodrigo nunca lo mencionó. Nunca agradeció en voz alta, pero tampoco pedía que dejara de hacerlo. Una tarde, Elena estaba doblando ropa en el salón cuando Rodrigo llegó antes de lo habitual. Se sentó en el sillón grande que daba a la ventana y se quedó mirando afuera sin decir nada. «¿Vas a cenar hoy en casa?», preguntó Elena sin levantar la vista de lo que hacía. «No lo sé todavía. Te preparo algo ligero por si acaso». Rodrigo asintió sin volverse. Pasó un rato con el ruido de la ciudad, llegando desde afuera, amortiguado por el vidrio. Luego dijo de repente, como si lo soltara sin querer: «Mi hermana viene el sábado». Elena levantó la vista. «¿Tu hermana?» «Valeria. Viene a revisar unos documentos de la empresa familiar». «¿Quieres que prepare algo especial?» «No, solo que todo esté en orden. Y que no le diga nada de nuestro acuerdo». Elena lo miró un momento. «Por supuesto». Rodrigo volvió a mirar por la ventana. Elena siguió doblando ropa, pero en su cabeza quedó resonando algo. La forma en que él había dicho nuestro acuerdo, no el trato, no lo que le pedí, nuestro. Era pequeño, probablemente sin intención. Pero ella lo notó, y eso le dijo algo que él todavía no era capaz de decir con palabras. El sábado llegó Valeria Salcedo. Tenía 45 años, el cabello negro cortado con precisión, ropa cara y una forma de entrar a los espacios que hacía sentir que todo lo que había ahí ya le pertenecía desde antes. Elena la recibió en la puerta. Valeria la miró de arriba abajo en menos de 2 segundos. «Tú eres la nueva», dijo. «Elena Vargas, buenos días». «¿Dónde está mi hermano?» «En su estudio. Me pidió que la hiciera pasar al salón mientras termina una llamada». Valeria entró sin responder. Se sentó en el sofá, sacó el teléfono y empezó a escribir como si Elena hubiera dejado de existir en ese mismo momento. Elena fue a la cocina a preparar algo para ofrecer. Mientras cortaba fruta, escuchó que Valeria hablaba por teléfono en voz alta, sin importarle si alguien la escuchaba. «Sí, ya estoy aquí. Esta casa cada vez parece más un hotel vacío. No entiendo cómo puede vivir así». Elena no dijo nada. Cuando Rodrigo salió del estudio, los 2 hermanos se encerraron en la sala de reuniones por casi 2 horas. Elena aprovechó para terminar la cocina y preparar el almuerzo. A la 1, Valeria apareció en la puerta de la cocina. «¿Qué hay para comer?» «Pollo al horno con ensalada. ¿Le sirvo en el comedor?» «En el salón está bien». Elena preparó los platos y los llevó al salón. Rodrigo y Valeria estaban sentados en lados opuestos del sofá, con documentos entre ellos y caras de haber discutido algo que ninguno quería continuar. Elena dejó los platos sobre la mesa y se retiró hacia la cocina. Antes de llegar, escuchó a Valeria decir en voz baja: «¿Por qué siento que esa mujer te mira como si te conociera?» Rodrigo no respondió. «No sé, hay algo raro en todo esto», añadió Valeria, casi para sí misma. Elena siguió caminando. Esa tarde, cuando Valeria se fue, Rodrigo se quedó sentado en el salón con los documentos todavía sobre la mesa. Elena recogió los platos y limpió sin decir nada. Entonces Rodrigo habló. «¿Puedo preguntarte algo?» Elena se detuvo. «Claro. ¿Por qué aceptaste?» Ella lo miró.
porque vi algo en tu cara cuando lo pediste. ¿Qué viste? Que no era un capricho. Rodrigo sostuvo su mirada un momento, luego bajó la vista a los documentos. Camila te transfirió el ajuste, ¿verdad? Sí. Bien. Elena esperó un momento antes de hablar. No es por el dinero, de verdad que no, pero tampoco sé bien qué es todo esto todavía. Rodrigo no respondió. Elena terminó de recoger y se fue. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Elena se sentó en la orilla de su cama y pensó en ese hombre, en lo que cargaba, en lo que no podía decir. Pensó también en los hijos que nunca tuvo. Y por primera vez desde que empezó a trabajar en esa casa, algo en su pecho se movió de una forma que no tenía que ver con el trabajo ni con el dinero. Era algo más viejo que todo eso, algo que ella también había guardado durante años sin saber bien dónde ponerlo. Y esa noche, sin que nadie lo supiera, dos personas muy distintas durmieron pensando en la misma cosa, cada una desde su propio dolor, cada una desde su propia soledad. Los días siguientes transcurrieron con una calma que ninguno de los dos esperaba. Elena había empezado a llegar 10 minutos antes de su horario, no porque Rodrigo se lo pidiera, no porque hubiera algo urgente que hacer, era algo que pasaba solo, sin que ella tomara una decisión consciente. Se levantaba, se preparaba, y cuando miraba el reloj, ya estaba lista con tiempo de sobra. Rodrigo lo notó al tercer día. No dijo nada, pero lo notó. Una mañana, él estaba revisando documentos en el salón cuando Elena entró con una taza de té y la dejó sobre la mesa sin interrumpirlo. Rodrigo levantó la vista un segundo y volvió a sus papeles, pero antes de que Elena se alejara, dijo: «No pedí té, lo sé», respondió ella. «Llevas 3 horas con café. Eso no le hace bien al estómago». Rodrigo la miró. «¿Desde cuándo lleva la cuenta de mi café?» «Desde que empecé a trabajar aquí». No hubo respuesta. Elena se fue a la cocina. Rodrigo miró la taza un momento. Luego la tomó y siguió leyendo. Esas pequeñas cosas eran las que iban cambiando el aire de la casa. No eran conversaciones largas, no eran momentos dramáticos, eran detalles que se acumulaban en silencio y que Rodrigo, sin darse cuenta, había empezado a esperar. Esperaba el té de la mañana. Esperaba que ella preguntara si había almorzado. Esperaba escuchar su voz en la cocina cuando llegaba en las noches. Nunca lo habría admitido, pero lo esperaba. Un jueves por la tarde, Rodrigo llegó a casa antes de lo habitual con una mujer a su lado. Era médica. Se llamaba Isabel, tendría unos 38 años, cabello oscuro recogido y una forma de caminar tranquila que no encajaba con el ritmo acelerado de Rodrigo. Elena los recibió en la entrada. «Elena, la doctora Herrera viene a revisarme unos análisis. Por favor, tráenos algo de tomar». «Por supuesto». Elena preparó agua y café y los dejó en el estudio. Cuando salió, cruzó una mirada breve con Isabel en el pasillo. La doctora le sonrió de una manera sencilla, sin protocolo. «Gracias», dijo Isabel. «Con gusto», respondió Elena. Fue un intercambio de 3 segundos, pero Elena se quedó pensando en esa mujer mientras lavaba los vasos más tarde. Había algo en ella que no encajaba con las personas que normalmente visitaban a Rodrigo. Los demás llegaban con prisa, con carpetas, con teléfonos en la mano. Esa mujer había llegado tranquila. Rodrigo no la volvió a mencionar ese día. Esa noche, cuando Elena ya se preparaba para irse, Rodrigo apareció en la cocina. «¿Ya terminas?» «Sí, ya está todo listo para mañana». Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Era una postura que Elena ya conocía. La usaba cuando quería decir algo y no sabía cómo empezarlo. Esperó. «Mi hermana llamó esta tarde», dijo él finalmente. «¿Algo importante?» «Dice que quiere volver el próximo fin de semana». «¿Con mi madre?» Elena levantó la vista. «¿Tu madre vive aquí en la ciudad?» «Vive a 2 horas. Viene poco. Cuando viene es porque algo le preocupa». «¿Y qué le preocupa ahora?» Rodrigo tardó un momento. «Supongo que yo». Elena cerró el cajón que tenía abierto y se apoyó en la isla de la cocina, mirándolo. «¿Le dijiste algo a tu hermana?» «No, pero Valeria siempre sabe cuando algo ha cambiado. Y llama a mi madre cuando cree que yo no estoy actuando con lógica». «¿Y crees que estás actuando sin lógica?» Rodrigo no respondió de inmediato.
Miró el suelo un momento, luego volvió a mirarla. No lo sé. Sé que este acuerdo no es normal. Sé lo que pensaría cualquier persona si lo supiera. Sé lo que pensará mi hermana si algún día se entera. ¿Y eso te importa? Me importa que no lo entiendan mal. Elena asintió despacio. ¿Y tú lo entiendes bien? Rodrigo abrió la boca. La cerró. Frunció levemente el ceño, como si la pregunta le hubiera dado en un lugar que no esperaba. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Elena recogió su bolsa y salió. Mientras esperaba el ascensor, pensó en lo que él había dicho, que no quería que lo entendieran mal. Eso significaba que sí quería que alguien lo entendiera. No mal, sino bien, sino de verdad. Y eso, para un hombre que llevaba toda su vida sin dejarse entender por nadie, era más de lo que parecía. El fin de semana llegó con un cielo nublado y un frío que se metía por las ventanas, aunque estuvieran cerradas. Elena llegó el sábado más temprano de lo habitual. Rodrigo ya estaba despierto, sentado en la cocina con el café en la mano y la vista perdida. ¿A qué hora llegan?, preguntó Elena mientras guardaba algunas cosas. Al mediodía, más o menos. ¿Qué quieres que prepare? Lo que sea. No importa la comida. Elena lo miró. Hace frío. Te preparo algo caliente. Rodrigo asintió sin levantar la vista. Elena cocinó durante la mañana. Mientras picaba verduras y revisaba el horno, lo observaba de reojo. Estaba tenso, no del mismo modo en que se ponía tenso con el trabajo. Era otra tensión, más profunda, más vieja. Al mediodía llegó Valeria primero, sola. Su madre dijo llegaría un poco después porque había tenido que hacer una parada. Valeria entró al apartamento con el mismo paso de siempre y saludó a Rodrigo con un beso en la mejilla que parecía más un trámite que un gesto de cariño. Luego miró hacia la cocina, donde Elena preparaba la mesa. «¿Sigues aquí?», le dijo Valeria, no como pregunta, sino como observación. «Buenos días, señorita Valeria». Valeria no respondió. Se sentó en el salón con Rodrigo y empezaron a hablar en voz baja. Elena no intentó escuchar, aunque las palabras llegaban de todos modos cuando la cocina quedaba en silencio. «Mamá está preocupada», decía Valeria. «No hay motivo. Rodrigo, llevas meses raro, encerrado aquí, sin salir, sin ver a nadie. Trabajo mucho, siempre lo he hecho. No es solo eso y lo sabes». Rodrigo no respondió. Cuando llegó la madre, Elena estaba terminando de poner la mesa. Escuchó el ascensor, escuchó la puerta, y luego escuchó una voz de mujer mayor que saludaba a sus hijos con un tono que sonaba más a revisión que a reencuentro. Elena no salió a recibirla. No era su lugar. Siguió en la cocina. Pero a través de la puerta entreabierta, vio pasar a una mujer de unos 70 años, bien vestida, con el cabello blanco peinado con cuidado y una expresión en el rostro que Elena no supo definir exactamente. No era frialdad, no era dureza, era algo más difícil de nombrar. Era la cara de alguien que había aprendido a no mostrar lo que sentía y que con el tiempo había olvidado que alguna vez sintió algo distinto. Rodrigo la saludó de pie. No hubo abrazo largo, solo un contacto breve, correcto, como entre dos personas que se conocen bien pero que guardan una distancia que ninguna de las dos ha decidido cerrar del todo. Elena sirvió la comida al cabo de un rato. Puso los platos sobre la mesa del comedor y se retiró hacia la cocina como siempre. Pero esta vez Valeria la siguió. Entró a la cocina con los brazos cruzados y la mirada de alguien que viene a decir algo que lleva tiempo pensado. «Necesito preguntarte algo», dijo Valeria. Elena la miró. «Claro. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Casi 3 meses. ¿Y en ese tiempo has notado algo raro en mi hermano?» Elena tardó un momento. «Su hermano trabaja mucho y descansa poco. Por lo demás es una persona tranquila». Valeria la estudió con los ojos entrecerrados. «Eso no es lo que te pregunté. Es lo que puedo decirle». Valeria se acercó un paso. «Mira, no sé qué está pasando aquí, pero algo pasa. Mi hermano ha cambiado. No de manera obvia, pero yo lo conozco. Y tú eres la única cosa nueva en su vida en los últimos meses». Elena sostuvo su mirada sin moverse. «Señorita Valeria, yo solo hago mi trabajo». «¿Solo eso?».
Solo eso. Valeria la miró unos segundos más. Luego se dio vuelta y salió de la cocina sin decir nada más. Elena apoyó las manos en el fregadero y respiró despacio. No es tan fácil como parece, pensó. No lo era. Cada día que pasaba, la línea entre lo que era el acuerdo y lo que estaba empezando a sentir de verdad se hacía más difícil de ver. Después del almuerzo, mientras Rodrigo hablaba con su madre en el salón, Elena recogía los platos en el comedor. No quería escuchar, pero las palabras llegaban igual. ¿Estás bien de verdad?, preguntaba la madre con un tono que sonaba más a protocolo que a preocupación genuina. Estoy bien, mamá. Valeria dice que estás demasiado encerrado. Valeria dice muchas cosas. Hubo una pausa. ¿Necesitas algo? No. ¿Seguro? Seguro. Elena escuchó eso y apretó el plato que tenía en la mano. No por rabia, por algo más difícil de explicar, por la forma en que esa conversación sonaba, tan corta, tan vacía. Una madre preguntando si su hijo necesitaba algo, y un hijo respondiendo que no, y ninguno de los dos yendo más allá de eso, como si ese fuera el máximo que podían darse el uno al otro, como si siempre hubiera sido así. Más tarde, cuando la madre y Valeria ya se habían ido, Rodrigo se quedó solo en el salón. Elena estaba terminando de recoger la cocina cuando lo escuchó llamarla. Elena fue hasta el salón. Rodrigo estaba sentado con los codos sobre las rodillas y la vista en el suelo. No levantó la cabeza cuando ella entró. ¿Estás bien?, preguntó Elena. Cuando era niño, dijo él sin responder la pregunta. Había una tarde que recuerdo mucho. Tendría 7 u 8 años. Había tenido un día malo en la escuela. Llegué a casa corriendo porque quería contárselo a mi madre. La encontré en el salón sentada leyendo. Me acerqué a abrazarla. Elena se quedó quieta. Me apartó, continuó Rodrigo con la voz plana, como si estuviera leyendo algo escrito en el suelo. No fue violento. Solo me puso la mano en el hombro y me apartó y siguió leyendo, sin decir nada, como si yo fuera un objeto que se había puesto en su camino. No hubo pausa dramática. Rodrigo simplemente siguió mirando el suelo. Eso es todo, dijo. Solo quería contártelo. Elena tardó un momento en responder. Tenía muchas cosas que decir, pero eligió solo una. Gracias por contármelo. Rodrigo asintió una vez. Luego se levantó, recogió su chaqueta del sillón y fue hacia su cuarto. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Elena se quedó sola en el salón. Miró el sillón donde él había estado sentado un momento. Luego miró hacia el pasillo, hacia la habitación cerrada del fondo. Y por primera vez entendió que detrás de esa puerta no había objetos guardados ni cosas viejas sin usar. Había un niño de 7 años al que nadie había recogido del suelo el día que más lo necesitó. Y ese niño seguía ahí. Después de 42 años, después de 3 empresas y una cuenta bancaria enorme, y un apartamento en el piso 14, con vistas a toda la ciudad. Seguía ahí, esperando que alguien se quedara. Los días que siguieron fueron distintos. No de manera que alguien desde afuera pudiera ver, pero distintos. Rodrigo empezó a llegar más temprano algunas noches, no siempre, pero más que antes. Elena lo notó sin decirlo. Empezó a preparar la cena un poco más tarde, para que coincidiera con su llegada, como si supiera sin que nadie le avisara cuándo iba a aparecer. Una noche, él llegó y encontró la mesa puesta y la cena lista, y Elena, sentada en la isla de la cocina con una taza de té, revisando algo en su teléfono. Rodrigo se detuvo en la puerta de la cocina. ¿Por qué sigues aquí a esta hora? Porque la cena no se sirve sola. No tenías que esperarme. Lo sé. Rodrigo la miró un momento. Luego entró. Dejó su chaqueta en el respaldo de la silla y se sentó a comer. Elena se levantó para servirle sin que él pidiera nada. Comieron en el mismo espacio por primera vez. No juntos, exactamente. Ella con su té, él con su cena. Pero en el mismo cuarto, con el mismo silencio, y ese silencio no se sentía incómodo. Se sentía como algo que hacía falta. ¿Ya comiste?, preguntó Rodrigo en algún momento. Elena lo miró, sorprendida por la pregunta. Antes de que llegaras, sí. Rodrigo asintió y volvió a su plato. Elena sonrió un poco para sí misma,
sin que él lo viera. Era la primera vez que él le preguntaba algo así. Un miércoles por la tarde, Elena estaba limpiando el pasillo del fondo cuando se detuvo frente a la habitación cerrada. La puerta era igual que las demás, madera oscura, manija dorada, pero había algo en ella que pesaba distinto. No la abrió, no iba a abrirla, pero se quedó parada frente a ella más tiempo del necesario, pensando en lo que Rodrigo había dicho esa noche en el salón, en el niño de 7 años, en la mano que lo apartó. En ese momento, escuchó pasos. Era Rodrigo. Llegaba por el pasillo con el teléfono en la mano y se detuvo al verla parada frente a esa puerta. Los dos se miraron. «Perdón», dijo Elena. «No estaba intentando entrar. Lo sé». Rodrigo miró la puerta un momento. Luego volvió a mirarla a ella. «Un día te cuento qué hay adentro», dijo. Elena asintió. «Cuando quieras». Rodrigo siguió caminando hacia el salón. Elena volvió a limpiar, pero las palabras se quedaron flotando en el pasillo. «Un día te cuento». No era una promesa grande, pero para un hombre que no contaba nada a nadie, era más de lo que había dicho en años. Fue esa misma semana cuando Valeria llamó a Rodrigo y le dijo que había hablado con gente de la empresa, que alguien le había comentado que las cosas en la casa de su hermano no eran normales, que la empleada pasaba demasiado tiempo allí, que había algo raro. Rodrigo no le dio detalles, solo le dijo que todo estaba bien y que se ocupara de sus asuntos. Pero Valeria no era de las personas que sueltan algo cuando deciden que les importa. Y esto le importaba. 3 días después, apareció en el apartamento sin avisar. Elena abrió la puerta y la encontró en el umbral, con una expresión que no intentaba disimular nada. «Necesito hablar con mi hermano», dijo Valeria. «Está en una llamada. ¿Quiere esperar?» «Esperaré». Entró. Se sentó. Y esta vez no sacó el teléfono. Se quedó mirando a Elena mientras ella seguía con su trabajo, como si estuviera estudiando cada movimiento. Al cabo de un rato, cuando Elena pasó por el salón con una cesta de ropa doblada, Valeria habló. «¿Cuánto te paga?» Elena se detuvo. «Eso es entre su hermano y yo. Te paga más del doble de lo que vale este trabajo, ¿verdad?» Elena no respondió. «Lo sé porque revisé las transferencias», continuó Valeria. «Rodrigo no hace nada sin razón. Si te está pagando así, es porque le estás dando algo a cambio, y quiero saber qué es». «Señorita Valeria, no me llames así. Dime qué está pasando». Elena apoyó la cesta en el sofá y la miró de frente. «No hay nada malo pasando aquí». «Eso no me lo creo». «Pues es la verdad». Valeria se levantó y se acercó un paso. «Escúchame bien, mi hermano es un hombre con mucho dinero y mucha soledad. Eso lo hace vulnerable. Y hay personas que saben aprovechar eso muy bien. No sé qué juego estás jugando, pero te aviso que no vas a ganar». Elena la miró sin retroceder. «No estoy jugando ningún juego. Todas dicen lo mismo». «Yo no soy todas». Valeria la estudió un momento más. Luego dijo con una voz que bajó de tono pero se hizo más fría. «Eres una empleada doméstica de casi 60 años que cobra el doble de su sueldo por razones que nadie conoce. Eso tiene un nombre, y no es un nombre bonito». Elena sintió el golpe de esas palabras. No en la cara, más adentro, en el lugar donde una persona guarda lo que más le ha costado construir a lo largo de los años. Pero no respondió con rabia. Respiró y dijo muy despacio: «Esto no está bien. Y en el fondo usted lo sabe. Porque si de verdad creyera que yo soy lo que está diciendo, no estaría aquí hablando conmigo. Estaría hablando con su hermano». Valeria abrió la boca. La cerró. En ese momento apareció Rodrigo en la puerta del salón. Miró a su hermana. Miró a Elena, y por la expresión en su cara quedó claro que había escuchado suficiente. Rodrigo entró al salón despacio, no con rabia, con algo más frío que eso. «Valeria», dijo. Su hermana se dio vuelta hacia él. «Rodrigo, necesitamos hablar. Ya escuché suficiente. Entonces sabes por qué estoy aquí. Sé que entraste a mi casa sin avisar y le dijiste cosas a Elena que no tenías ningún derecho de decirle». Valeria levantó las manos con un gesto que quería parecer razonable. «Solo estoy protegiendo a la familia». «¿A la familia?», repitió Rodrigo, con un tono que no subió pero que tenía un filo
que Elena nunca le había escuchado. ¿Cuándo empezaste a hacer eso? Rodrigo... Elena, por favor, danos un momento. Elena recogió la cesta del sofá y salió del salón hacia el pasillo. No se fue lejos, no porque quisiera escuchar, sino porque sus piernas simplemente no la llevaron más lejos. Se quedó de pie en el pasillo, con la cesta entre los brazos y los ojos en el suelo. Desde el salón llegaban las voces, no a gritos. Los Salcedo no gritaban, pero las palabras llegaban igual, cargadas y precisas como siempre lo son las palabras entre personas que se conocen demasiado bien y se han herido demasiadas veces. ¿De verdad vas a seguir con esto?, decía Valeria. ¿Sabes lo que va a pensar la gente cuando se entere de que tienes a una empleada viviendo casi aquí, cobrando el doble, sin que nadie sepa para qué? No me importa lo que piense la gente, pues debería importarte. Importa para la empresa, importa para la familia, importa para... Valeria. La voz de Rodrigo se detuvo un segundo. No sabes nada de lo que está pasando. Entonces explícamelo. Hubo una pausa larga. No puedo. No puedes o no quieres. Las dos cosas. Valeria dejó escapar un sonido de frustración. Rodrigo, llevas años solo, años sin dejar entrar a nadie, y de repente aparece esta mujer y en 3 meses has cambiado de una forma que todos notamos, aunque tú no lo veas. Eso me preocupa. No puedes comprar todo en esta vida. Y no puedes comprar lo que sea que estás buscando con ella. Elena cerró los ojos en el pasillo. Lo que yo haga con mi dinero y en mi casa es asunto mío, dijo Rodrigo, hasta que deje de serlo y afecte a todos los demás. Sal de mi casa, Valeria. Rodrigo, por favor. Hubo un momento largo. Luego Elena escuchó pasos, el ruido de una cartera siendo recogida y finalmente el sonido de la puerta principal cerrándose. Quedó todo muy quieto. Elena esperó unos segundos y luego volvió al salón. Rodrigo estaba parado frente a la ventana con las manos en los bolsillos. No se dio vuelta cuando ella entró. «Lo siento», dijo él. «No tiene que pedirme perdón». «Sí tengo». Lo que dijo no debió decirlo. Elena dejó la cesta sobre el sillón. «Ella está preocupada por usted. Lo hace de una manera que duele, pero viene de ahí». Rodrigo no respondió. «¿Está bien?», preguntó Elena. «Estoy acostumbrado». Esas 2 palabras cayeron en el cuarto con un peso que no necesitaba explicación. Estoy acostumbrado. No a Valeria, no a las discusiones, a algo más antiguo, a que las personas que deberían cuidarlo lo miraran como un problema que resolver. Elena se quedó parada en el centro del salón sin saber bien qué hacer. Tenía muchas cosas que podría haber dicho. Eligió no decir ninguna. Solo se acercó un poco más y dijo, «¿Ya comiste algo hoy?». Rodrigo se quedó quieto un momento. Luego, muy despacio, algo en su postura cambió. Los hombros bajaron un poco, la mandíbula se aflojó apenas. «No», dijo, «voy a preparar algo». Y eso fue todo. Elena fue a la cocina. Rodrigo se quedó en el salón un rato más y luego fue a sentarse a la mesa sin que nadie se lo pidiera. Comieron en el mismo cuarto otra vez, con el mismo silencio de siempre. Pero ese silencio esa noche tenía algo distinto. Tenía el peso de todo lo que se había dicho en esa casa esa tarde y de todo lo que ninguno de los dos había dicho todavía. Los días que siguieron fueron tensos de una manera que no se veía, pero se sentía. Rodrigo trabajaba más, llegaba más tarde. A veces mandaba un mensaje a Camila diciéndole que no volvería a dormir en el apartamento. Elena seguía llegando a las 8, seguía dejando la cena, seguía apagando las luces cuando se iba, pero algo había cambiado en el aire de la casa. Como cuando una tormenta se va pero deja todo mojado y el olor a lluvia no desaparece. Una tarde Camila la llamó aparte antes de salir. «Elena, quiero avisarle algo. No es mi lugar, pero creo que es justo que lo sepa». Elena la miró. «La señorita Valeria ha estado haciendo preguntas, no solo aquí, también con personas que conocen a Rodrigo. Está tratando de entender qué está pasando, y cuando Valeria quiere saber algo, no para hasta saberlo». Elena asintió despacio. «Gracias por avisarme. Solo quiero que esté preparada». Camila se fue. Elena se quedó sola en la cocina pensando en eso, no con miedo.
con algo más parecido a la tristeza, porque lo que Valeria iba a encontrar, si seguía buscando, era la verdad. Y la verdad era más simple y más rara al mismo tiempo que cualquier cosa que Valeria pudiera imaginar. Un hombre que había pagado a alguien para que lo llamara hijo. Eso era todo. Y era demasiado para explicarlo en palabras que no dolieran. Fue una semana después cuando ocurrió la noche que Elena no iba a olvidar. Era tarde, más de la 1 de la madrugada. Elena no debería haber estado ahí. Había terminado su horario horas antes, pero había olvidado su teléfono en la cocina y había tenido que volver. Cuando entró al apartamento con su llave, la casa estaba oscura. Pensó que Rodrigo no había llegado todavía. Fue directa a la cocina. Encontró el teléfono en el cajón donde lo había dejado y estaba a punto de irse cuando escuchó algo. Era un ruido bajo. Venía del pasillo. Elena frunció el ceño y se asomó despacio. La puerta del cuarto de Rodrigo estaba entreabierta y desde adentro salía una luz tenue. Y ese ruido, al acercarse más, no era un ruido normal. Era respiración. Rápida, entrecortada. Elena empujó la puerta con cuidado. Rodrigo estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la cama y las manos sobre las rodillas. Respiraba como alguien que acaba de correr mucho, pero estaba completamente quieto. Tenía los ojos abiertos y miraba un punto fijo en el suelo frente a él, pero no veía nada de lo que había ahí. Elena lo reconoció de inmediato. No era una emergencia física, era algo que viene de adentro, del tipo de adentro que no tiene remedio con pastillas ni con médicos. El tipo que aparece de noche, cuando todo está quieto y el cuerpo no tiene más distracciones, y finalmente le cobra a la mente todo lo que la mente se negó a sentir durante el día. Elena entró al cuarto sin hacer ruido. Se acercó despacio. Se agachó frente a él. Rodrigo. Él no respondió de inmediato. Sus ojos tardaron un segundo en enfocar. Elena, dijo, con una voz que no parecía la suya. ¿Qué haces aquí? Olvidé mi teléfono. Escuché algo y vine a ver. Rodrigo intentó enderezarse. Estoy bien, ¿no lo estás? Es solo... Empezó a decir algo y no terminó. Elena se sentó en el suelo frente a él. No en una silla, en el suelo, a su mismo nivel. Rodrigo la miró como si eso fuera lo más extraño que había visto en mucho tiempo. No tienes que quedarte, dijo él. Lo sé. No se fue. Rodrigo miró al frente otra vez. Su respiración seguía siendo rápida, pero se estaba calmando. Elena no dijo nada. No hizo nada. Solo estuvo ahí, en el suelo, en el cuarto a oscuras, mientras la ciudad seguía moviéndose afuera, y dentro de ese cuarto todo estaba muy quieto. Al cabo de un rato, Rodrigo habló. Soñé con ella. Elena no preguntó quién. No hacía falta. Soñé que era niño y que la buscaba por la casa y no la encontraba, y cuando la encontraba me miraba como si no me reconociera. Elena escuchó sin interrumpir. Me pasa seguido, continuó Rodrigo. No siempre el mismo sueño, pero siempre ella. Siempre esa sensación de buscar algo que no está. ¿Y cuando despiertas? Cuando despierto sé que ya no soy ese niño, pero el cuerpo no lo sabe todavía. Elena lo miró. Miró sus manos sobre las rodillas. Miró su cara en la penumbra. 42 años, 3 empresas, un apartamento enorme. Y ahí estaba sentado en el suelo de su cuarto en la madrugada, todavía buscando algo que nunca tuvo. A veces uno solo quiere que alguien se quede, dijo Elena en voz baja. No que arregle nada, no que diga las cosas correctas, solo que se quede. Rodrigo la miró, y en ese momento algo ocurrió que ninguno de los dos habría podido describir bien con palabras. No fue un momento de película, no hubo música ni llanto. Fue algo más pequeño y más real que todo eso. Fue simplemente dos personas mirándose en un cuarto a oscuras y reconociéndose en el dolor del otro. Rodrigo no lloró. No era de los que lloraban fácil, pero algo en su cara se aflojó de una manera que Elena no le había visto nunca, como si por un momento hubiera dejado de sostener todo lo que siempre sostenía. ¿Por qué haces esto?, preguntó él. Y no me digas que es por el trabajo. No es por el trabajo. Elena tardó un momento. No es por el dinero, de verdad que no.
Hizo una pausa. Creo que te vi desde el primer día, no al hombre exitoso, al otro. Y ese otro me recordó a algo que yo también cargo. ¿Qué cargas tú? El espacio vacío donde debería haber habido un hijo. Rodrigo no respondió, pero la miró de una manera distinta. Ninguno de los dos eligió lo que nos faltó, dijo Elena. Pero aquí estamos los dos, con ese espacio, y a veces creo que por eso esto tiene algún sentido, aunque no lo parezca desde afuera. La ciudad seguía moviéndose afuera. Dentro del cuarto, nadie se movió por un rato. Finalmente Rodrigo se levantó del suelo. Elena también. Él se apoyó en la cama y ella se puso de pie frente a la puerta. «Deberías ir a dormir», dijo ella. «Sí. ¿Vas a estar bien?» «Creo que sí». Elena asintió. Se dio vuelta para irse. «Elena», se detuvo. «Gracias por quedarte». Ella lo miró por encima del hombro. «Buenas noches». Salió del cuarto, cruzó el pasillo en silencio y salió del apartamento. En el ascensor, apretó el teléfono contra su pecho y cerró los ojos un momento. Cuando llegó a la calle, el frío de la madrugada la recibió de golpe. Caminó hacia la parada del autobús con la cabeza llena de todo lo que había pasado esa noche. Había cruzado una línea, no una línea mala, pero una línea. La cosa había dejado de ser un acuerdo pagado hace rato, y los dos lo sabían, aunque ninguno lo hubiera dicho todavía con todas las letras. Y eso la hacía feliz y la asustaba al mismo tiempo. 3 días después, Rodrigo llegó a casa con la doctora Isabel otra vez. Esta vez no era una visita médica. Traían café en vasos de cartón y hablaban de algo mientras entraban, con una ligereza que Elena no le había visto a Rodrigo en mucho tiempo. Elena lo saludó desde la cocina. Isabel la saludó con la misma sonrisa sencilla de la primera vez. «Hola, Elena. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. ¿Les preparo algo?» «Estamos bien, gracias», dijo Isabel. Se sentaron en el salón. Elena escuchaba sus voces desde la cocina mientras preparaba algunas cosas. No escuchaba las palabras, solo el tono, y el tono era tranquilo, liviano. «Bien», pensó Elena, eso era bueno. Pero mientras lavaba los vasos, pensó en algo, en la manera en que Rodrigo se había aflojado esa noche en el cuarto, en la manera en que esa noche había sido real de una forma que nada comprado puede ser. Y pensó en cuánto tiempo llevaba él sin permitirse nada así. Y pensó en el dinero, en los depósitos mensuales que llegaban a su cuenta con precisión, en el acuerdo que había empezado con una lista de instrucciones impresas en papel membretado, en la línea que decía que le enseñaría lo que necesitara. Esa noche, cuando Isabel se fue y Rodrigo volvió a la cocina, Elena estaba terminando de limpiar. «Parece buena persona», dijo Elena. «Lo es», respondió Rodrigo. «¿La conoce desde hace mucho?» «Desde hace unos meses. Me atiende por lo del corazón. Nada grave, solo revisiones. Pero empezamos a hablar y... no sé. Es fácil hablar con ella». Elena asintió. «Me alegra». Rodrigo la miró un momento. «¿Por qué?» «Porque necesita personas así en su vida, personas con las que sea fácil». Rodrigo frunció el ceño levemente, como si no supiera si eso era un cumplido o algo más. «¿Estás bien?», preguntó él. «Perfectamente», dijo Elena, y sonrió. Pero mientras caminaba hacia su cuarto pequeño para recoger su bolsa, pensó en algo que no le dijo. Pensó que había llegado el momento de hablar, de decir las cosas claras, de poner sobre la mesa lo que ninguno de los dos había querido nombrar todavía. No esa noche, pero pronto, porque las cosas que no se dicen no desaparecen. Se quedan ahí, ocupando espacio, cambiando de forma, y a veces se convierten en algo que ya no se puede controlar. Y Elena llevaba toda su vida aprendiendo que las cosas importantes había que decirlas antes de que fuera demasiado tarde. Faltaba poco para que todo cambiara. Dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te faltó cariño, incluso teniendo todo? ¿Crees que el amor es lo más importante? Quiero saber tu opinión, compañero de historia. Vamos a continuar. Fue un lunes por la mañana, cuando Rodrigo llegó a la cocina y encontró un sobre la isla. Era un sobre blanco, sin nombre escrito afuera. Lo miró un momento antes de tomarlo. Lo abrió despacio. Adentro había un fajo de billetes doblados con cuidado
y una hoja escrita a mano con letra pequeña y ordenada. Elena estaba de espaldas, preparando café. Rodrigo miró los billetes, los contó sin querer. Era exactamente lo que le había pagado desde el primer mes hasta ese día. Todo. Hasta el último depósito. «¿Qué es esto?», preguntó. Elena se dio vuelta y lo miró de frente. «Lo que parece. ¿Estás devolviendo el dinero?». «Sí». Rodrigo dejó el sobre la isla y la miró con una expresión que no era enojo ni confusión. Era algo más parecido al miedo. El tipo de miedo que aparece cuando alguien que se ha acostumbrado a perder cosas empieza a ver venir otra pérdida. «¿Por qué?». Elena apoyó las manos en la isla y lo miró. «Porque lo que hay entre nosotros no tiene precio, y mientras ese dinero esté de por medio, usted siempre va a poder decirse a sí mismo que esto es un trato, que lo que siente no es real, que lo puede terminar cuando quiera porque está pagado». Rodrigo no respondió. «Y yo no quiero ser algo que usted pueda terminar cuando quiera», continuó Elena. «No porque me importe el dinero, sino porque lo que empezó aquí, lo que pasó en ese cuarto la otra noche, lo que pasa cada vez que le pregunto si ya comió y usted me responde aunque no quiera, eso no es un servicio. Eso es otra cosa. Y merece ser llamado por su nombre». Rodrigo miró el sobre un momento. Luego la miró a ella. «Si devuelves el dinero, técnicamente ya no tienes un motivo para estar aquí». «Exacto. Entonces, ¿qué estás diciendo?». Elena respiró despacio. «Estoy diciendo que me quedo. Pero no porque me paguen. Me quedo porque quiero quedarme, y usted tiene que decidir si eso le sirve o no». El cuarto quedó muy quieto. Rodrigo miraba el sobre, miraba a Elena, miraba el sobre otra vez, y en su cara pasaban cosas que él no sabía poner en orden, cosas que llevaban 42 años sin tener a dónde ir. «No sé cómo funciona esto», dijo finalmente, con una voz que sonó más pequeña que de costumbre. «¿Qué cosa?». «Esto». Señaló el espacio entre los dos con un gesto vago. «Lo que se supone que tengo que sentir, lo que se supone que tengo que hacer, nunca lo aprendí. Nadie me lo enseñó». Elena lo miró con una calma que no era frialdad. Era el tipo de calma que tienen las personas que han esperado mucho tiempo por algo y finalmente lo ven llegar. «Nadie nace sabiéndolo», dijo. «Se aprende. Todos los días, despacio, con las personas que se quedan». Rodrigo apretó el borde de la isla con los dedos. Miró el suelo un momento. Luego miró a Elena con una honestidad que claramente le costaba. «Nunca fui amado», dijo. «No de verdad, no de la manera en que un niño necesita ser amado. Y cuando crecí, aprendí a no necesitarlo, a no buscarlo, a construir todo lo demás para no tener que pensar en eso». Hizo una pausa. «Pero sigue ahí. Siempre ha estado ahí. Y no sé qué hacer con eso». Elena rodó el sobre con los dedos sin tomarlo. «Yo tampoco fui madre», dijo. «No pude serlo. Y también aprendí a vivir con ese espacio vacío, a llenarlo con trabajo, con otras casas, con otras familias que no eran las mías». Levantó la vista. «Hasta que llegué aquí». Rodrigo la miró. «Es que no tiene sentido, ¿sabes?», dijo Elena con una pequeña sonrisa. «Que dos personas con tanto espacio vacío se encuentren así, pero aquí estamos». Rodrigo no sonrió, pero algo en su cara cambió de una manera que era difícil de describir, como cuando una puerta que lleva mucho tiempo cerrada se abre apenas 1 centímetro, solo 1 centímetro, pero el aire pasa. «Si te quedas sin el acuerdo», dijo él despacio, «no sé qué eres». Elena lo miró un momento. «Puedo ser lo que quiera ser, lo que usted necesite, lo que tenga sentido para los dos». Hizo una pausa. «O puedo ser solo Elena, la mujer que le pregunta si ya comió y le dice que se ponga el abrigo porque hace frío». Otra pausa, más corta. «Eso también es suficiente». Rodrigo tardó mucho en hablar. Elena esperó sin apurarlo. Cuando él habló, lo hizo despacio, como alguien que está eligiendo cada palabra con mucho cuidado, porque sabe que lo que va a decir no tiene vuelta atrás. «Toda mi vida pagué para que las cosas fueran como yo quería. El trabajo, la casa, los contratos, todo tiene un precio y un acuerdo y una cláusula de salida». Miró el sobre.
Este fue el primero que no pude controlar. ¿Qué quiere decir? Que el trato era claro. Yo pagaba, tú hacías algo. Simple, controlable, levantó la vista. Pero en algún momento dejó de ser simple, y no supe cuándo pasó. Y eso me asusta, porque cuando las cosas no son controlables, siempre termino perdiéndolas. Elena se acercó un paso. Rodrigo. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre sin el señor delante. Él lo notó. No me va a perder por dejar de controlar esto. Me va a perder si sigue intentando controlarlo. Rodrigo la miró a los ojos. Y ahí, en esa cocina, un martes por la mañana, con un sobre de dinero sobre la isla y el café todavía caliente, algo se rompió. No de manera dramática, sin gritos, sin lágrimas, sin nada que se pudiera filmar y poner en una pantalla. Algo se rompió adentro de él, en ese lugar que había mantenido cerrado durante 42 años, y el aire entró. Solo el aire. Pero era suficiente. No sé cómo ser hijo de alguien, dijo él. No tiene que saber, respondió Elena. Solo tiene que dejar que alguien lo quiera. El resto se aprende solo. Rodrigo miró el sobre una última vez. Luego lo empujó hacia Elena. Guarda eso. Rodrigo, no lo quiero de vuelta. No era mío. Era tuyo desde el principio. Hizo una pausa. Pero si te quedas, que sea porque quieres. No por el dinero, no por lástima. Por lo que dijiste. Porque quieres. Elena miró el sobre. Lo miró a él. Ya lo dije, respondió ella. Me quedo. Rodrigo asintió una vez. Luego se dio vuelta. Tomó su café y se fue hacia el salón como si fuera un martes normal, como si no acabara de pasar algo que cambiaría todo lo que venía después. Elena se quedó en la cocina un momento. Miró el sobre. Lo dejó sobre la isla. Luego siguió con lo suyo, pero tenía el pecho lleno de algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Esperanza. Simple y real. Los días que siguieron fueron distintos de una manera que no se podía señalar con el dedo, pero que se respiraba en cada cuarto de esa casa. Rodrigo empezó a llegar más temprano. No siempre, pero más. A veces llegaba y encontraba a Elena en la cocina y se sentaba en la isla sin razón específica y hablaban de cosas pequeñas, del tiempo, de lo que había comido, de una noticia que había escuchado en el auto. Nada importante. Todo importante. Una tarde, Rodrigo llegó con cara de cansancio real. No el cansancio tenso de siempre, sino uno más humano, y se sentó en el sillón y cerró los ojos un momento. Elena pasó por ahí, vio que se había quedado dormido y apagó la luz del pasillo para que no le molestara. Le puso una manta sobre los hombros sin despertarlo. Cuando Rodrigo abrió los ojos una hora después y vio la manta, no dijo nada. Solo la miró un momento. Luego miró hacia la cocina donde Elena seguía con lo suyo. Gracias, dijo. Era la primera vez que lo decía de verdad, no como protocolo, como algo que salió solo. Elena asintió desde la cocina sin volverse. Deberías descansar más seguido, dijo. Probablemente. Una semana después, llegó el momento que Elena había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Rodrigo apareció una mañana en el pasillo, con las llaves de la habitación cerrada en la mano. Elena lo miró desde la puerta de la cocina. ¿Listo?, preguntó él. Ella se acercó despacio. Rodrigo abrió la puerta. El cuarto estaba limpio, no lleno de cajas ni de cosas viejas sin usar como Elena había imaginado alguna vez. Era un cuarto pequeño, con una cama individual, una mesa de madera y una ventana con una cortina azul descolorida. En las paredes había algunas fotos pegadas con cinta, dibujos hechos a mano por un niño, un trofeo pequeño de fútbol sobre la mesa, un libro de cuentos con las esquinas dobladas. Era el cuarto de un niño. Elena lo recorrió despacio con los ojos sin decir nada. Era mi cuarto en la casa donde crecí, dijo Rodrigo desde la puerta. Cuando vendieron esa casa, guardé algunas cosas. No sé por qué. No las miraba nunca, pero no podía tirarlas. Elena miró los dibujos en la pared. Eran de árboles, de autos, de figuras con brazos largos que probablemente intentaban ser personas. ¿Este eras tú?, preguntó señalando uno de los dibujos. Supongo.
Elena miró el libro de cuentos sobre la mesa. Se acercó y lo tomó con cuidado. Lo abrió en una página al azar. En el margen, con letra de niño, estaba escrito un nombre: Rodrigo. Elena cerró el libro despacio y lo volvió a dejar en su lugar. «Gracias por mostrarme esto», dijo. Rodrigo se quedó parado en la puerta sin entrar al cuarto. Nunca se lo había mostrado a nadie. «Lo sé. No sé por qué lo hice ahora». Elena lo miró. «Yo sí sé por qué». Rodrigo la miró. «Porque ya no tiene que cargarlo solo». El cuarto quedó muy quieto. Afuera, la ciudad hacía su ruido de siempre. Adentro, dos personas estaban paradas en el umbral de un cuarto, que era en realidad el umbral de otra cosa. De algo que durante 42 años había estado cerrado con llave y que ahora, despacio, estaba empezando a tener aire. Rodrigo no dijo nada más, pero tampoco se fue. Se quedó parado en la puerta del cuarto de su infancia, mirando adentro, y por primera vez en mucho tiempo no lo hizo con el peso de algo que duele sin remedio. Lo hizo con algo diferente, algo parecido a estar bien. Fue ese mismo fin de semana cuando Valeria volvió a aparecer. Esta vez avisó. Llegó sola, sin su madre, y cuando Elena le abrió la puerta, Valeria la miró de una manera distinta a todas las veces anteriores. No con desprecio, con algo más difícil de leer. ¿Está mi hermano? En el estudio, lo aviso. Espera. Elena se detuvo. Valeria la miró un momento. Apretó la cartera contra su cuerpo con los brazos cruzados, que era su manera de ponerse a la defensiva sin admitirlo. «La última vez que estuve aquí te dije cosas que no debí decir». Elena esperó. «No me estoy disculpando por preocuparme por mi hermano», continuó Valeria, «pero la forma en que lo dije no estuvo bien». Elena asintió despacio. «Lo entiendo. No te pido que lo entiendas. Te lo digo porque es lo correcto». Elena la miró un momento. Había algo en esa mujer que era difícil. Dura por fuera, construida así por años, igual que su hermano. Distintos en todo menos en eso. En esa coraza que se pone cuando algo importa demasiado. «Valeria», dijo Elena por primera vez sin el señorita. «Su hermano está bien. Está mejor que en mucho tiempo. No porque yo haya hecho algo extraordinario, sino porque alguien se quedó». Valeria la miró. «Eso es lo único que necesitaba saber», dijo finalmente, y entró al apartamento. Ese día los hermanos estuvieron juntos durante horas. Elena los escuchó hablar desde la cocina, a veces en voz alta, a veces en voz baja. En algún momento escuchó que los dos se reían de algo, y ese sonido en esa casa fue tan extraño y tan bienvenido al mismo tiempo que Elena tuvo que apoyarse en el fregadero un momento. Cuando Valeria se fue esa tarde, pasó por la cocina y miró a Elena. No dijo nada, solo asintió una vez. Elena asintió también. Era suficiente. Una tarde de esa misma semana, Rodrigo llegó a casa y encontró a Elena sentada en el sillón del salón con una taza de té y los ojos cerrados. No dormida, descansando, simplemente siendo. Se detuvo en la puerta del salón y la miró. Elena abrió los ojos. «Perdón», dijo ella poniéndose de pie. «Me senté un momento y...» «Quédate», dijo Rodrigo. Elena lo miró. «En serio, quédate sentada». Rodrigo dejó su chaqueta en el respaldo de una silla y se sentó en el otro sillón, al otro lado de la mesa de centro. Sacó el teléfono, lo miró un momento y lo dejó boca abajo. Los dos estuvieron ahí un rato, en silencio, cada uno con su taza, con la ciudad afuera y la luz de la tarde entrando por la ventana. «Elena», dijo él después de un rato. «Sí, quiero preguntarte algo. Adelante». Rodrigo miró su taza. Si no hubiera dinero de por medio, si desde el principio esto hubiera sido simplemente dos personas, ¿hubieras aceptado igual? Elena pensó la respuesta con honestidad. «No lo sé», dijo. «Honestamente, no lo sé. El dinero fue lo que me hizo entrar por esa puerta». Hizo una pausa. «Pero lo que me hizo quedarme no tiene precio». Rodrigo asintió despacio. «Yo tampoco sé si te lo habría pedido sin el dinero», dijo. «El dinero era la forma que encontré de pedir algo que no sabía pedir de otra manera». Levantó la vista.
Supongo que los dos necesitábamos ese puente raro para llegar hasta aquí. Elena sonrió. Supongo que sí. Rodrigo la miró durante un momento, y luego dijo algo que no había dicho nunca. No de esa manera, no con esas palabras exactas. No sé cómo agradecer esto. No tiene que agradecerlo. Sí tengo. Rodrigo. Elena lo miró con esa calma de siempre. Usted no necesita pagar para ser hijo de alguien. Hizo una pausa corta. Si quiere, puede ser el mío. El cuarto se quedó completamente quieto. Rodrigo la miró de verdad, de esa manera en que se mira a las personas cuando algo que dijeron les llega a un lugar que no esperaban. No dijo nada por un momento. Luego, muy despacio, sin drama, sin palabras grandes, asintió. Una vez, apenas. Pero fue la respuesta más honesta que había dado en 42 años. Elena no hizo nada especial. No se levantó a abrazarlo. No llenó el momento de cosas que no cabían. Solo lo miró y sonrió, y volvió a su taza de té, y los dos se quedaron ahí sentados en ese salón, mientras la tarde se iba yendo despacio por la ventana. Como dos personas que finalmente habían llegado a algún lugar. 3 semanas después, Rodrigo llamó a la doctora Isabel. No por una revisión médica. La llamó y le dijo, con una torpeza que era completamente suya y que ya no intentaba esconder, que si algún día tenía tiempo libre y quería tomar un café, que él invitaba. Isabel hizo una pausa del otro lado, y luego dijo que sí. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó parado en el estudio mirando la pared un momento. Luego fue a la cocina donde Elena estaba preparando algo. Llamé a Isabel, dijo. Elena levantó la vista. ¿Y? Quedamos para tomar café el jueves. Elena lo miró un segundo. Luego volvió a lo que estaba haciendo con una sonrisa que no intentó esconder. Bien, dijo. Ya era hora. Rodrigo se quedó parado en la puerta de la cocina sin saber bien qué hacer con lo que sentía. Era algo nuevo. No la euforia grande que aparece en las películas. Era algo más pequeño y más sólido. Algo parecido a lo que siente una persona cuando se da cuenta de que está aprendiendo a vivir de una manera que nunca supo que era posible. ¿Ya comiste?, preguntó Elena sin volverse. Rodrigo sonrió, una sonrisa pequeña, casi para sí mismo. Todavía no. Siéntate. En 10 minutos está listo. Y Rodrigo se sentó, como alguien que por fin sabe dónde está su lugar. Hay personas que crecen con todo y aún así llegan a la adultez con un vacío que el dinero no tapa y el éxito no llena. No porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó que merecían ser amadas sin condiciones. Y ese vacío lo cargan en silencio, año tras año, construyendo cosas y logrando metas y llenando agendas para no tener que sentarse un momento a mirarlo de frente, hasta que algo los detiene. A veces ese algo es una crisis, a veces es una pérdida, y a veces, en los casos más raros y más hermosos, ese algo es una persona sencilla que llega un lunes a las 8 de la mañana con una bolsa de tela y una flor bordada que el tiempo ha desteñido y que sin proponérselo empieza a hacer lo que nadie supo hacer antes: quedarse. Mis compañeros de historia, si esta historia dejó algo en ustedes, cuéntenlo en los comentarios. No importa si es mucho o poco. A veces, una sola frase de alguien que sintió lo mismo ya es suficiente para saber que no estamos solos. En el canal Sombras Humanas siempre hay una historia nueva esperándoles. Historias que no tienen efectos especiales ni finales perfectos, sino verdad. Momentos humanos que se sienten reales porque vienen de algo real. Yo les sugiero que se unan al canal para no perder ninguna, porque algunas de ellas van a llegar a partes de ustedes que no sabían que todavía necesitaban sanar. La historia que va a aparecer en la pantalla ahora también va a tocar su corazón. Empleada sospechosa esconde algo. El millonario la sigue y se queda en shock con lo que ve. No se la pierdan. Hasta la próxima, mis compañeros de historia. Fue un placer tenerles aquí, en Sombras Humanas.